Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. El universo, contrariamente a la creencia popular, no se preocupa por la equidad. Es una bestia fría y calculadora con un retorcido sentido del humor y un desprecio absoluto por el plan quinquenal de cualquiera. Tomemos, por ejemplo, la brillante joya del logro científico conocida como Puesto Avanzado Lunar Epsilon, una instalación de investigación de vanguardia posada en la superficie picada de Ganímedes, como un sombrero caro en un primo particularmente feo. La instalación representaba el pináculo de la ingeniería humana, lo cual era más o menos como ser el edificio más alto en un pueblo de bungalows comparado con las maravillas arquitectónicas de la mancomunidad galáctica. Aún así, los humanos tenían su orgullo, y Epsilon se erigía como testimonio de su terca negativa a reconocer su irrelevancia cósmica. La doctora Alexandria Chen, brillante xenobióloga, terrible jugadora de póker, y un desastre sangriento arrastrándose actualmente por el conducto de mantenimiento B7, estaba teniendo lo que los seminarios de productividad de oficina llamarían eufemísticamente una oportunidad de crecimiento. Esto no es en absoluto para lo que me inscribí, murmuró, presionando su bata de laboratorio contra el corte en su costado mientras se deslizaba torpemente por el estrecho pasaje. Doctorado en xenobiología, especialización menor en anatomía comparada, exactamente 0 créditos en cómo no morir cuando tu estación de investigación es invadida por langostas espaciales militantes. Los BRACs, o langostas espaciales militantes, como Alexandria los había categorizado tan profesionalmente, habían irrumpido en la estación hacía aproximadamente 27 minutos. Se movían con la eficiencia practicada de tropas de fuerzas especiales. Si esas tropas de fuerzas especiales resultaran tener exoesqueletos quitinosos y una obsesión cultural por coleccionar los cráneos de sus enemigos. Su ataque no había sido aleatorio. Habían venido con un propósito, con planes, con una potencia de fuego que hacía que el equipo de seguridad de la estación pareciera niños blandiendo pistolas de agua en una hoguera. Detrás de ella, los sonidos de una destrucción metódica resonaban por los corredores de la estación. Los BRACs estaban buscando habitación por habitación, y no estaban siendo precisamente amables al respecto. Actualización de estado, susurró Alexandria para sí misma, un hábito formado durante largas expediciones de investigación en solitario. Estoy atrapada en una luna con hostiles entre yo y las cápsulas de escape. Tengo un botiquín de primeros auxilios, una multiherramienta y, aparentemente, un deseo de morir. Activos. Conocimiento del diseño de la estación y una asombrosa capacidad para el sarcasmo. Ninguno parece particularmente útil en este momento. La mancomunidad galáctica había existido durante aproximadamente 12.000 años antes de que los humanos tropezaran en la escena interestelar, parpadeando confusos como un adolescente que accidentalmente se ha metido en una reunión de la Junta. La tardía llegada de la humanidad a la comunidad galáctica los había relegado al estatus de recién llegados pintorescos. Una forma diplomática de decir especie primitiva que toleramos porque verlos tratar de entender la física del hiperespacio es divertido. Lo que la mancomunidad no anunciaba en sus folletos de bienvenida relucientes era la compleja red de alianzas políticas, antiguas rencillas y disputas por recursos que hervía bajo el barniz de unidad. La hegemonía Bra, por ejemplo, nunca se había unido formalmente a la mancomunidad, prefiriendo en su lugar existir en un estado de perpetua guerra fría, puntuado por ocasionales actos de violencia que ambas partes fingían eran desafortunados malentendidos. La investigación de Alexandria, el trabajo innovador y potencialmente transformador de paradigmas sobre la compatibilidad genética entre especies, aparentemente había cruzado la línea de académicamente interesante a militarmente significativo sin que nadie se molestara en informarle. Su avance más reciente, que involucraba una técnica novedosa para la estabilización del ADN a través de reinos taxonómicos, evidentemente había alborotado algunas plumas muy peligrosas. O en este caso, el conducto de mantenimiento se abría a una pequeña caja de conexiones. Alexandria hizo una pausa para recuperar el aliento y reevaluar su situación. El sangrado había disminuido, lo que era una buena señal o una muy, muy mala. El conocimiento médico le informaba que probablemente era lo último.
En una escala del 1 a completamente jodida, caviló. Estoy por algún lugar alrededor de, podría empezar a componer mi propio elogio, punto. Un golpe metálico proveniente de más abajo en el conducto la congeló en su sitio. Estaban en el sistema de mantenimiento ahora, lo que significaba que sus ya limitadas opciones acababan de volverse teóricas. Alexandria no era una soldado. Nunca había disparado un arma más peligrosa que el aerosol sanitizante de alta presión en la cámara de descontaminación. Lo que sí era, sin embargo, era una científica que había pasado su carrera estudiando los sistemas biológicos de formas de vida no terrestres. Sabía, por ejemplo, que los Bra poseían órganos sensoriales capaces de detectar vibraciones minúsculas a través de superficies sólidas. Sabía que su espectro visual se extendía hasta el rango ultravioleta, y sabía, porque personalmente había diseccionado un espécimen conservado, exactamente cómo funcionaba su sistema respiratorio. La idea la golpeó con tal fuerza que casi se echa a reír. No era un buen plan. Probablemente ni siquiera era un plan cuerdo, pero era un plan, y en ese momento eso lo ponía muy por delante de la competencia. Alexandria se arrastró hasta el panel de acceso de mantenimiento más cercano, haciendo una mueca de dolor cuando el movimiento tiró de su herida. El panel conducía a la instalación principal de almacenamiento de productos químicos de la estación, un lugar donde los investigadores guardaban las diversas sustancias necesarias para su trabajo, un lugar donde, si uno estaba desesperado y poseía una actitud temeraria hacia los protocolos de seguridad, se podían encontrar los componentes para algo bastante desagradable. Con manos temblorosas, desprecintó el panel y se dejó caer en la sala de almacenamiento. La instalación estaba oscura, funcionando solo con energía de emergencia. El ataque obviamente había dañado los generadores principales. Alexandria usó el débil resplandor de su tableta para navegar entre estanterías repletas de contenedores de varias formas y tamaños, cada uno meticulosamente etiquetado, porque incluso frente a una invasión alienígena, se debe mantener el procedimiento de laboratorio adecuado. Veamos, susurró, escaneando los estantes. ¿Ácido clorhídrico? No. ¿Nitrato de amonio? ¿Se está calentando? Ah, cloruro de potasio y glicerol. Ahora sí estamos hablando. Alexandria nunca se había considerado particularmente hábil para la improvisación. Prefería experimentos bien diseñados con grupos de control y significancia estadística. Sin embargo, aquí estaba ella, combinando productos químicos con el entusiasmo fortuito de un estudiante de primer año la noche antes de los exámenes finales. La diferencia era que, en lugar de arriesgar una mala nota, estaba arriesgando una autoinmolación inmediata y espectacular. Trabajó rápidamente, tratando de ignorar los sonidos cada vez más fuertes de los Brax moviéndose por la estación. El dispositivo químico improvisado que estaba ensamblando no era técnicamente una bomba. Al menos, eso era lo que se decía a sí misma para evitar que sus manos temblaran demasiado. Era simplemente un sistema de entrega para una reacción química dirigida. El hecho de que esta reacción liberaría una nube de gas letal para los sistemas respiratorios Bra era, decidió, simplemente un efecto secundario desafortunado. El componente final provino de sus propios materiales de investigación, una enzima sintética diseñada para facilitar la transferencia genética entre especies. En este caso, serviría un propósito menos noble: acelerar la reacción química hasta el punto en que los Brax no tendrían tiempo de desplegar su aparato de respiración. Justo cuando Alexandria selló el contenedor final, un estruendo en el corredor exterior indicó que su tiempo se había agotado. La puerta de la instalación de almacenamiento se estremeció cuando algo pesado impactó contra ella. Los Brax eran cualquier cosa menos superficiales. 20 segundos, murmuró Alexandria, mirando su trabajo. Eso es todo lo que necesito. La puerta se abrió de golpe con un chillido de metal quejumbroso. 3 guerreros Bra surgieron por la abertura, su quitina brillando sin lustre bajo la iluminación de emergencia. Sus armas, cosas orgánicas de aspecto desagradable que disparaban proyectiles cristalinos, barrieron la habitación en arcos practicados. Alexandria se puso de pie, con su dispositivo químico improvisado agarrado contra su pecho. La sangre había empapado su vendaje improvisado, creando una mancha oscura que se extendía por su bata de laboratorio como tinta derramada. Debió ofrecer una imagen bastante patética. Una humana herida, desarmada, acorralada y sangrando.
El BRA líder parloteó algo que el traductor de Alexandria interpretó como, rinde los datos de investigación, humana. La participación de tu especie en asuntos más allá de tu comprensión termina ahora. Alexandria sonrió. No fue una sonrisa agradable. Fue la sonrisa de alguien que acababa de calcular las probabilidades y se dio cuenta de que no le quedaba nada que perder. ¿Sabes?, dijo conversacionalmente. Los humanos tenemos este dicho sobre que los animales acorralados son los más peligrosos. Nunca lo entendí realmente hasta ahora. Con un movimiento de su muñeca, activó el detonador químico y arrojó el dispositivo hacia los BRA. El contenedor se hizo añicos a sus pies, liberando una nube de compuestos que reaccionaban rápidamente. Por un momento, no pasó nada, y Alexandria experimentó la sensación de que su desesperada jugada había fallado. Entonces, los Brax líderes emitieron un sonido que nunca había escuchado antes, un lamento agudo que su traductor no pudo procesar. Se tambaleó hacia atrás, sus garras arañando su aparato de respiración. Los otros dos hicieron lo mismo, sus movimientos volviéndose erráticos, asustados. Alexandria no esperó a ver qué sucedía después. Pasó velozmente junto a los alienígenas desorientados, ignorando el dolor punzante en su costado. El corredor exterior estaba despejado, y corrió con la concentración de alguien que sabe que la vacilación significa la muerte. Detrás de ella, los sonidos de angustia dieron paso a algo más, los fuertes y resonantes pasos de una persecución. El agente químico no los había matado. En realidad, no había esperado que lo hiciera, pero los había desorientado el tiempo suficiente para que ella ganara una ventaja. Ahora, sin embargo, se estaban recuperando y estaban enojados. Alexandria corrió a toda velocidad por los corredores de la estación de investigación, su mente corriendo más rápido que sus pies. Los BRA eran físicamente superiores en todos los sentidos, más fuertes, más rápidos, con una armadura natural que podía desviar la mayoría de las armas de mano. En una carrera directa, ella perdería. Necesitaba ser más lista. Necesitaba usar el entorno. La bahía de hidroponía se alzaba ante ella, su entrada parcialmente bloqueada por escombros del ataque inicial. Alexandria se coló por el hueco, ganándose nuevos cortes en los brazos y hombros. Dentro, los sistemas automatizados continuaban su trabajo sin darse cuenta, manteniendo las condiciones de crecimiento perfectas para las diversas especies de plantas que se estaban estudiando. El aire estaba cargado de humedad y el dulce aroma de los nutrientes de crecimiento. Alexandria se movió rápidamente hacia el panel de control ambiental. La bahía de hidroponía era esencialmente un ecosistema sellado con sus propios reguladores atmosféricos separados de los sistemas principales de la estación. Fue diseñada de esta manera para permitir a los investigadores simular diferentes condiciones planetarias para sus sujetos botánicos. Con dedos que se negaban a temblar, Alexandria eludió los protocolos de seguridad y comenzó a ajustar la configuración. Temperatura alta, humedad alta, niveles de dióxido de carbono altos. Estaba convirtiendo la bahía de hidroponía en una olla a presión. El sonido de miembros quitinosos raspando contra el metal le indicó que los BRA habían llegado a la entrada. Estaban abriéndose paso a la fuerza a través de los escombros, su determinación evidente en la destrucción metódica de cualquier cosa en su camino. Alexandria se adentró más en la bahía de hidroponía, serpenteando entre hileras de cultivos experimentales. La temperatura ya estaba aumentando, el aire se volvía espeso y difícil de respirar. El sudor se mezclaba con la sangre en su piel, creando riachuelos que trazaban patrones por sus brazos. El primer BRA irrumpió en la bahía justo cuando Alexandria llegaba al otro lado. La vio inmediatamente, sus ojos compuestos reflejando las duras luces de crecimiento en patrones fracturados. Levantó su arma. Alexandria se agachó detrás de un tanque hidropónico justo cuando fragmentos cristalinos se incrustaban en la pared donde ella había estado. Los proyectiles chisporrotearon al contacto con el metal, liberando un compuesto corrosivo que comenzaba a carcomer el interior de la estación. Eso es simplemente excesivo, murmuró Alexandria. ¿Quién diseña munición que continúa destruyendo cosas después de que ha fallado el objetivo? Eso es un desperdicio. Todos los Brax se precipitaron a la bahía de hidroponía, dispersándose en un patrón de búsqueda que habría enorgullecido a cualquier comandante táctico. Alexandria contó 6 de ellos ahora. 6 contra 1, y la única estaba herida,
desarmada y se quedaba rápidamente sin ideas ingeniosas. La temperatura en la bahía había alcanzado niveles incómodos. Alexandria podía sentir su camisa pegándose a su espalda, sus pulmones trabajando con dificultad para extraer oxígeno del aire cada vez más saturado. Los Bra parecían no afectados, sus exoesqueletos diseñados para resistir extremos ambientales mucho más allá de la tolerancia humana. La mirada de Alexandria cayó sobre el sistema de distribución de nutrientes, una red de tuberías que entregaba fórmulas de crecimiento especializadas a cada especie de planta. El sistema operaba bajo alta presión para asegurar una distribución uniforme en toda la bahía. Alta presión significaba energía potencial. Energía potencial significa otra idea terrible, susurró Alexandria. Pero sus manos ya se estaban moviendo hacia el panel de control. Los Brax se estaban acercando, sus movimientos precisos y coordinados. Habían aprendido de su truco anterior y se acercaban con cautela, con las armas apuntando a cualquier posible escondite. Alexandria esperó hasta que estuvieran posicionados justo, dispersos entre los tanques hidropónicos directamente debajo de los nodos principales de distribución de nutrientes. Luego anuló los controles de seguridad y desvió toda la presión hacia esos nodos específicos. Las tuberías explotaron con una serie de estallidos ensordecedores, rociando solución nutritiva supercalentada en todas direcciones. Los Brax más cercanos a las rupturas fueron golpeados directamente, el líquido hirviendo encontrando huecos en sus exoesqueletos. Sus gritos no necesitaron traducción. Alexandria usó el caos para hacer su movimiento, corriendo hacia la salida secundaria a la que se había estado acercando lentamente. Detrás de ella, los Brax restantes se estaban reagrupando, pero su confianza anterior había sido reemplazada por algo nuevo, incertidumbre. Habían esperado encontrar a una investigadora indefensa, no a alguien que convertía el entorno mismo en un arma. La salida secundaria conducía al centro de distribución de energía de la estación, un laberinto de conductos, transformadores y sistemas de control que regulaban el flujo de energía en toda la instalación. Alexandria selló la puerta detrás de ella, sabiendo que no aguantaría mucho, pero agradecida por incluso unos pocos segundos de respiro. Su costado ardía, el vendaje improvisado ahora completamente empapado. Manchas negras bailaban en los bordes de su visión, una señal de advertencia de que su cuerpo se acercaba a sus límites. Alexandria apartó la incomodidad, centrándose en cambio en la fase final de su plan improvisado. El centro de distribución de energía normalmente estaba restringido a cualquier persona que no fuera el equipo de ingeniería, pero los protocolos de emergencia habían desactivado la mayoría de las medidas de seguridad. Alexandria se dirigió a la terminal de control principal y comenzó a redirigir la energía de los sistemas no esenciales a los generadores de campo electromagnético. Estos generadores fueron diseñados originalmente para proteger el equipo sensible de la radiación solar, una preocupación constante en una luna sin atmósfera significativa. Con los ajustes correctos, sin embargo, podrían ser reutilizados. Las armas Bra, como muchas tecnologías avanzadas en la mancomunidad, se basaban en matrices cristalinas que eran sensibles a la interrupción electromagnética. La puerta detrás de ella se abolló cuando algo pesado se estrelló contra ella repetidamente. Alexandria trabajó más rápido, sus dedos volando sobre los controles. Mensajes de advertencia parpadearon en la pantalla, sistema tras sistema protestando por los peligrosos niveles de energía que se canalizaban al generador de campo. Anular. Anular, 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 coreó Alexandria, desestimando cada advertencia sin leerla. Habría consecuencias por este tipo de abuso del sistema, asumiendo que viviera lo suficiente para enfrentarlas. La puerta cedió con un último chillido torturado. Los Brax restantes, 4 de ellos ahora, entraron en el centro de distribución de energía con las armas levantadas, obviamente esperando otra trampa. Alexandria se giró para enfrentarlos, de espaldas a la terminal de control. Podía sentir la acumulación de energía en el aire a su alrededor, los pelos de sus brazos erizándose a medida que el campo electromagnético se intensificaba. «¿Sabes?», dijo, su voz notablemente firme para alguien que se desangraba mientras se enfrentaba a 4 guerreros alienígenas armados. «He pasado mi carrera estudiando diferentes especies, tratando de entender qué las hace funcionar, qué adaptaciones han desarrollado para sobrevivir en sus entornos». El Bra líder avanzó con cautela. «Tu investigación termina aquí, humana».
Has causado suficientes problemas. Alexandria se rió. Un sonido que contenía partes iguales de histeria y genuina diversión. Esa es la cosa acerca de los humanos. No somos particularmente fuertes ni rápidos. No tenemos armas o armaduras naturales, pero hemos sobrevivido porque somos adaptables. Vemos problemas y los resolvemos, generalmente de maneras en las que nadie más pensaría. El Bra levantó su arma. Tu adaptabilidad es notable. No cambia nada. La mano de Alexandria se cernió sobre el comando final. En realidad, lo cambia todo. Mira, he estado estudiando sus armas. Tecnología fascinante. Matrices de energía cristalina, si no me equivoco. Muy eficientes, muy potentes. Ella sonrió. Muy sensibles a la interrupción electromagnética. Activó los generadores de campo a máxima potencia. El efecto fue inmediato y espectacular. Las armas Bra emitieron un zumbido agudo a medida que sus cristales internos vibraban a frecuencias resonantes. Los alienígenas las soltaron por reflejo cuando las carcasas comenzaron a calentarse, algunas agrietándose para revelar las matrices incandescentes en su interior. Pero Alexandria había calculado mal. El pulso electromagnético no se limitó a las armas Bra. Cada sistema electrónico en el centro de distribución de energía comenzó a fallar, los circuitos se sobrecargaron en fallas en cascada que enviaron lluvias de chispas desde el techo. La gravedad artificial de la estación fluctuó, creando una momentánea sensación de ingravidez antes de golpear todo contra el suelo con una fuerza aumentada. Los Bra, desarmados pero lejos de ser indefensos, se recuperaron rápidamente. Avanzaron sobre Alexandria, sus armas naturales, garras dentadas y mandíbulas capaces de triturar huesos, más que suficientes para terminar lo que su tecnología había comenzado. Alexandria retrocedió, sus opciones disminuyendo por segundo. Sabía que esto era una posibilidad, había calculado que desarmar a los Bra podría no ser suficiente, pero había esperado un milagro, o al menos unos minutos más para pensar en otra solución imposible. Los sistemas de emergencia de la estación, operando con reservas de energía aisladas, eligieron ese momento para activar los protocolos de supresión de incendios. Gas presurizado inundó el centro de distribución de energía, diseñado para sofocar cualquier llama antes de que pudiera propagarse en el ambiente rico en oxígeno. El gas no era dañino para los humanos, una característica de diseño crítica para cualquier sistema desplegado en una instalación humana. Para los Bra, sin embargo, con su bioquímica alienígena y sistemas respiratorios especializados, fue como respirar fuego líquido. El efecto fue instantáneo. Los alienígenas que avanzaban flaquearon, sus movimientos se descoordinaron mientras luchaban por procesar los químicos extraños que inundaban su aparato respiratorio. No estaban muriendo, el sistema de supresión no era letal ni siquiera para ellos, pero estaban incapacitados, al menos temporalmente. Alexandria no cuestionó su suerte. Se tambaleó más allá de los Brax desorientados, sus propios pulmones ardiendo por el esfuerzo más que por el gas de supresión. El corredor exterior del centro de distribución de energía estaba despejado, y se movió tan rápido como su cuerpo fallido se lo permitió hacia su destino final, el centro de comunicaciones. Si no podía escapar, al menos podría advertir a otros. Sus datos de investigación, almacenados en servidores seguros con múltiples copias de seguridad, contenían información que podría cambiar el equilibrio de poder en la mancomunidad. Si los Bra lo querían lo suficiente como para atacar una estación de investigación, otros necesitaban saber por qué. El centro de comunicaciones estaba sorprendentemente intacto, habiendo sido considerado no esencial por el equipo de asalto Bra. Alexandria selló la puerta detrás de ella y se desplomó en la silla del operador, su fuerza cediendo finalmente. La habitación giraba a su alrededor. La realidad se volvía cada vez más fluida a medida que la pérdida de sangre y el agotamiento hacían mella. Con manos temblorosas, inició el protocolo de emergencia que había esperado nunca tener que usar. Un paquete de datos comprimidos que contenía su investigación junto con un registro del ataque se transmitiría a través de entrelazamiento cuántico a múltiples ubicaciones seguras. Los Bra podrían tomar la estación de investigación, incluso podrían tomar su vida, pero no obtendrían lo que vinieron a buscar. Mientras la transmisión se completaba, Alexandria se dio cuenta de sonidos provenientes del corredor exterior. No el raspar quitinoso de miembros Brax,
sino el distintivo tump de botas magnetizadas sobre el suelo de metal, botas humanas. La puerta del centro de comunicaciones se deslizó para revelar un escuadrón de pacificadores de la mancomunidad con equipo táctico completo. Sus armas, considerablemente más impresionantes que cualquier cosa que el equipo de seguridad de la estación de investigación hubiera poseído, estaban levantadas y listas. La líder del escuadrón, su casco se retractó para revelar un rostro marcado por la preocupación, se apresuró al lado de Alexandria. Doctora Chen, Alexandria Chen, gracias a Dios que la encontramos. La baliza de emergencia se activó cuando la estación perdió la energía principal. Llegamos tan rápido como pudimos. Alexandria intentó responder, pero descubrió que las palabras requerían más energía de la que poseía actualmente. En su lugar, logró un débil asentimiento y lo que esperaba fuera una sonrisa de gratitud en lugar de una mueca de dolor. Equipo médico, prioridad 1, ladró la líder del escuadrón en su comunicador. Tenemos una superviviente, estado crítico. Mientras el equipo médico pululaba a su alrededor, Alexandria sintió el frío torrente de sustitutos de sangre sintéticos entrando en su sistema, el dulce alivio de los supresores de dolor amortiguando el fuego en su costado. A través de la neblina de la intervención médica, escuchó fragmentos de informes tácticos. Equipo de ataque Bra neutralizado. 5 capturados, 3 fallecidos, datos de investigación asegurados. La líder del escuadrón permaneció al lado de Alexandria mientras era estabilizada y preparada para la evacuación. Los Bra tendrán que dar algunas explicaciones, dijo, su tono sugiriendo que los canales diplomáticos estarían muy ocupados en los próximos días. Atacar una instalación de investigación de la mancomunidad. Eso no es algo que podamos pasar por alto. Alexandria, encontrando su voz por fin, logró jadear. Querían mi investigación. Compatibilidad genética entre especies. Creo que creían que podría convertirse en arma. La expresión de la líder del escuadrón se endureció. Entonces es una suerte que siga viva, doctora. La mancomunidad tiene una mala opinión de la investigación de armas biológicas. Si los Bra estaban siguiendo esa línea de investigación. No un arma, interrumpió Alexandria, su voz más fuerte a medida que los tratamientos médicos hacían efecto. Un puente. Mi trabajo era sobre encontrar un terreno común entre diferentes especies a nivel genético. Podría ayudar con todo, desde tratamientos médicos hasta terraformación. Los Brack solo vieron el potencial de mal uso. La comprensión apareció en el rostro de la líder del escuadrón. Así que atacaron para evitar una investigación que podría eventualmente eliminar su ventaja militar. Típico pensamiento Bra. Si no puedes controlarlo, destrúyelo. Mientras Alexandria era levantada sobre una camilla para ser transportada a la lanzadera de evacuación, se encontró riendo a pesar del dolor. El sonido sobresaltó al equipo médico y le valió una mirada de preocupación de la líder del escuadrón. Lo siento, dijo Alexandria, desestimando su preocupación. Simplemente me di cuenta de la ironía. Pasé años tratando de encontrar un terreno común entre especies y terminé teniendo que luchar por mi vida contra el concepto mismo de cooperación interespecies. La líder del escuadrón sonrió sombríamente. Bienvenida a la política galáctica, doctora. Raramente se trata de lo que tiene sentido y casi siempre se trata de quien mantiene el poder. Mientras la lanzadera de evacuación se separaba de la dañada estación de investigación, Alexandria observó a través de un ojo de buey cómo el puesto avanzado lunar Epsilon, su hogar durante los últimos 3 años, se alejaba en la oscuridad. La instalación era un desorden de secciones rotas y luces de emergencia parpadeantes, un testimonio de cuán rápidamente la civilización podía reducirse al caos. Sin embargo, su investigación había sobrevivido. Más importante aún, ella había sobrevivido contra probabilidades que habrían dejado en bancarrota a cualquier entidad sensata de apuestas. Se le ocurrió a Alexandria que quizás este era el rasgo más humano de todos, la terca negativa a aceptar la derrota, incluso cuando la lógica y la probabilidad insistían en que era inevitable. Los pacificadores de la mancomunidad habían asegurado a los atacantes Bra restantes en las celdas de detención de la lanzadera. Alexandria podía escucharlos parloteando entre ellos en su idioma nativo, los sonidos demasiado complejos para que el traductor los procesara desde esta distancia. Habían venido a la estación de investigación esperando encontrar a una científica indefensa,
presa fácil para guerreros de su calibre. En cambio, se habían encontrado con la criatura más peligrosa de la galaxia conocida, una humana a la que no le quedaba nada que perder y con el conocimiento justo para ser verdaderamente peligrosa. Mientras la lanzadera aceleraba hacia el crucero de la mancomunidad que esperaba en órbita, Alexandria cerró los ojos y se permitió un momento de satisfacción. Había estado atrapada, desarmada y sangrando. Pero 20 segundos después, eran ellos los que corrían. 3 semanas después, Alexandria se encontraba ante el Consejo Científico de la Mancomunidad. Sus heridas curadas, pero sus recuerdos aún afilados como fragmentos cristalinos. La Cámara del Consejo, diseñada para acomodar a representantes de más de 30 especies sensibles, se parecía a un acuario de lujo cruzado con una sauna y salpicado de elementos de una cámara de gas. Burbujas ambientales aseguraban que cada consejero pudiera respirar, sudar o disolverse en el medio que mejor se adaptara a su bioquímica particular. El consejero principal, un turrián cuya forma gelatinosa brillaba con patrones bioluminiscentes que servían como indicadores emocionales y declaraciones de moda, habló primero. Doctora Chen, su informe es una lectura inusual. Usted convirtió una bahía de hidroponía en un arma, reutilizó un generador de campo electromagnético y usó sistemas de supresión de incendios para incapacitar a fuerzas especiales BRA, todo mientras sufría una herida que nuestros expertos médicos sugieren que debería haberla dejado inconsciente. Alexandria se movió incómodamente bajo la mirada colectiva del consejo. Improvisé, consejero. No fue elegante, pero fue efectivo. Un consejero moraxian, cuya biología basada en silicio los hacía parecer una estatua animada de excepcional artesanía, se inclinó hacia adelante. La hegemonía habrá presentado una protesta formal, alegando que sus operativos fueron sometidos a tácticas bárbaras y no civilizadas impropias de una especie de la mancomunidad. Alexandria no pudo evitarlo. Se rió. El sonido resonó por la cámara, haciendo que varios consejeros ondularan, revolotearan o se expandieran en señal de sorpresa. Me disculpo, dijo, recomponiéndose. Pero me resulta difícil tomar en serio las quejas sobre civilidad de un grupo que atacó una estación de investigación con la intención de matar a todos a bordo. La bioluminiscencia del consejero Turrián cambió a patrones que el traductor interpretó como acuerdo divertido. Efectivamente, la mancomunidad ha rechazado su protesta y ha presentado contrademandas. La situación diplomática está evolucionando. Una pantalla holográfica se activó en el centro de la cámara, mostrando los datos de la investigación de Alexandria, secuencias genéticas complejas y estructuras moleculares rotando lentamente en 3 dimensiones. Su trabajo, continuó el Turrián, ha sido revisado por nuestro comité científico. Lo describen como innovador, transformador de paradigmas y, lo más preocupante para los BRA, potencialmente desestabilizador para las estructuras de poder existentes. Alexandria se enderezó. Mi investigación no estaba destinada a desestabilizar nada. Se trata de encontrar un terreno común, de demostrar que, a pesar de nuestros diferentes caminos evolutivos, todas las especies de la mancomunidad comparten ciertos bloques de construcción fundamentales. Y eso, interpuso un consejero cuya especie Alexandria no pudo identificar de inmediato, es precisamente lo que asusta a los BRA. Toda su identidad cultural se basa en la superioridad biológica. Su trabajo sugiere que no hay una biología superior, solo diferentes expresiones de los mismos principios básicos. Los patrones del Turrián cambiaron a lo que Alexandria reconoció como la configuración formal utilizada para las proclamaciones oficiales. El Consejo ha votado para establecer una nueva iniciativa de investigación basada en su trabajo. Usted liderará un equipo multiespecie con financiación completa y protocolos de seguridad apropiados a su importancia. Alexandria parpadeó con sorpresa. Les agradezco, consejero, pero, ¿puedo preguntar por qué esta repentina elevación en la prioridad? Mi investigación se consideraba relativamente especializada antes del ataque. El consejero moraxian hizo un sonido como piedras raspando juntas, su versión de una risa. Doctora Chen, usted derrotó sin ayuda a un equipo de fuerzas especiales BRA usando nada más que conocimiento científico e ingenio humano. Ha demostrado, más claramente de lo que podría hacerlo cualquier comunicado diplomático, que la humanidad merece su lugar en la mancomunidad. El Turrián onduló en señal de acuerdo. Además, sus acciones se han vuelto algo legendarias.
La grabación del sistema de seguridad de la estación ha sido vista por miles de millones en todo el espacio de la mancomunidad. Alexandria sintió que el calor le subía a la cara. Grabación. ¿Qué grabación? Una pequeña ventana holográfica se abrió, mostrando imágenes granuladas de Alexandria en la bahía de hidroponía, ensangrentada y despeinada, pero moviéndose con propósito mientras reprogramaba sistemas y evadía a los guerreros Bra. El clip terminó con ella de pie desafiante ante los alienígenas, pronunciando su discurso improvisado sobre la adaptabilidad humana. «Oh, Dios», murmuró Alexandria. «¡Qué vergüenza!». «Al contrario», dijo el Turrián. «Ha hecho más por las relaciones humano-mancomunidad que 50 años de diplomacia formal. Se ha convertido, como dirían los humanos, en una sensación viral». Mientras Alexandria salía de la cámara del consejo, se encontró con una cara familiar, la líder del escuadrón que había dirigido el equipo de rescate. Comandante Ishikawa, la saludó Alexandria con genuino placer. «No esperaba verla aquí». La comandante sonrió. «He sido asignada para dirigir la seguridad de su nueva iniciativa de investigación. La mancomunidad no va a correr riesgos con su seguridad de ahora en adelante». Alexandria levantó una ceja. ¿Están tan preocupados por los Bra? No solo por los Bra. Su pequeña actuación ha atraído la atención de múltiples partes, no todas amistosas. La expresión de la comandante Ishikawa se puso seria. Usted demostró algo que muchas especies han sospechado durante mucho tiempo, pero pocas han presenciado de primera mano. Cuando se les acorrala, los humanos no solo se defienden. Innovan de maneras que reescriben las reglas de combate. Mientras caminaban juntas hacia la bahía de Lanzaderas, Alexandria consideró el extraño giro que había tomado su vida. Había pasado de investigadora oscura a símbolo del potencial humano en el lapso de unas pocas horas sangrientas en una luna distante. El universo, a su manera fría y calculadora, aparentemente había desarrollado un sentido del humor después de todo. Y parecía que la humanidad, adaptable, ingeniosa y un poco aterradora cuando se la empujaba demasiado lejos, iba a ser el chiste que nunca terminaría. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.